Hoy vamos a hablar sobre las 4 preguntas clave para resolver cualquier proceso de ventas. Vender tiene muchos secretos y solamente aquí te voy a contar uno de tantos, y es resolver las 4 preguntas clave para lograr cualquier proceso de ventas. Y son muy sencillas. La primera pregunta es: ¿estás hablando realmente con los decidores, con las personas que toman la decisión? Muchas veces podemos encontrarnos tristemente platicando o conversando con personas que probablemente no tengan el poder de decisión. Entonces, lo que nos orilla o lo que nos obligaría a hacer es identificar, mapear a todo el grupo de personas que están involucradas en la toma de decisiones, y eso también nos puede invitar a descubrir cuál es el proceso completo de ventas que tiene una empresa en específico. Si logramos identificar cuál es todo el proceso de ventas y cuáles son las diferentes capas orgánicas que tiene la organización para tomar las decisiones, vamos a poder mapear incluso actividades diferentes para cada uno de ellos y posicionar nuestros productos y soluciones para cada persona en específico. Pregunta número 2. ¿Sabemos si existe un presupuesto destinado para este tipo de productos que estamos ofreciendo? Si nosotros estamos hablando con las personas adecuadas, probablemente vamos a identificar de una forma muy sencilla si esta empresa tiene un presupuesto destinado para este tipo de soluciones, para este tipo de productos o para este tipo de servicios que estamos ofreciendo. Si no logramos conocer a las personas adecuadas, probablemente el segundo paso va a ser difícil de identificar. Tercera pregunta es: ¿existe la necesidad real de ese producto o servicio? Y esta pregunta deriva en 2 factores. Uno, ¿puede haber una necesidad actual por la adquisición de estos servicios o de estos productos? O 2, ¿puede haber una necesidad de adopción futura de este tipo de productos? Es decir, supongamos que probablemente a lo mejor tenemos un cliente que sea una empresa de retail que a lo mejor no ha incursionado todavía en términos digitales a una tienda online. Y hoy en día probablemente sus niveles de venta estén bastante bien aceptados. Sus tiendas brindan una experiencia de marca completa hacia el consumidor y no necesita por el momento pensar en términos online. Y probablemente este escenario puede ser bastante promisorio para ellos en los próximos 3 años, pero ¿qué va a pasar en el año 4 o en el año 5, cuando la competencia probablemente se ha visto incrementada? Si hoy en día la solución de e-commerce no es necesaria o no es apremiante, tal vez en un futuro sí lo sean. Entonces necesitamos identificar si existe esa necesidad, ya sea presente o ya sea futura. Y la cuarta pregunta es: ¿tenemos un compromiso para avanzar? Y este compromiso para avanzar puede ser o avanzar o seguir avanzando en el proceso de ventas que hemos identificado en el paso número 1, o 2, ya tenemos el compromiso para avanzar a una firma de contrato en firme. Y para identificarlo, probablemente eso nos va a obligar a identificar también actividades para poder llegar hasta ese escenario. Se necesitan hacer demostraciones. ¿Qué tipo de demostraciones? ¿A quiénes? ¿En dónde? ¿Qué vamos a requerir para poder empujar ese escenario para lograr esa firma de contrato? Como puedes ver, estas 4 sencillas preguntas te pueden ayudar mucho a agilizar el funnel comercial. Si llegas hasta aquí, you are the best. Nos vemos en el próximo video.